La tarde del 17 de mayo de 2010 se convirtió en una fecha imborrable para la familia Paz Guerrero. Fue el día en que Marta, una joven de solo 17 años, desapareció sin rastro alguno en el corazón de León, Guanajuato. Su madre, Clara, había ido a trabajar temprano en la estética donde limpiaba por horas y regresó entrada la noche para encontrar la casa en silencio. La cama sin tender, la mochila abierta sobre la silla y el teléfono fijo descolgado. Marta no estaba. Al principio, todos pensaron que se habría detenido en casa de alguna amiga, pero cuando pasaron las horas y nadie sabía de ella, la desesperación se apoderó del barrio entero. Antes de continuar con esta historia que estremeció a León y que 14 años después volvió a abrir heridas de una familia que nunca dejó de buscar, te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales como esta. Durante las siguientes semanas, el rostro de Marta apareció en postes oxidados, en paraderos, en los cristales de las combis y hasta en el pilar principal del templo del Cuecillo. Su sonrisa, capturada en la foto de su credencial de estudiante, se volvió símbolo de la impotencia y el miedo que empezaban a sentirse en la ciudad. En ese 2010, León vivía días tensos. Las noticias hablaban de secuestros express, de bandas dedicadas a la trata y de jóvenes que desaparecían al salir de clases. Sin embargo, nadie imaginaba que algo tan atroz llegaría hasta un hogar tan sencillo, tan normal como el de los Paz. Clara se sostuvo gracias a la fe. Cada madrugada dejaba una vela encendida junto al retrato de su hija y salía con una carpeta llena de copias para mostrarla en terminales de autobús, en hospitales, en mercados. El padre de Marta, Luis Paz, era chofer de un camión de carga y al principio viajó sin descanso hasta Guadalajara, luego a Querétaro y San Luis, siguiendo cualquier pista que algún desconocido decía tener. La policía estatal tomó el caso, pero con los meses todo se fue enfriando. La carpeta se perdió entre números de expediente, promesas y cafés fríos. A finales de 2011, la familia solo tenía silencio y cansancio. Marta pasó a ser otra más, una entre las decenas de mujeres jóvenes que León empezaba a registrar como desaparecidas. El tío de Marta, Rogelio, hermano menor de Clara, se convirtió en el único que nunca dejó de rastrear redes, páginas o foros en los que se subían fotos de personas encontradas o captadas en la frontera. Lo hacía en su pequeña tienda de electrónica, donde pasaba horas frente a la computadora, revisando cada imagen y cada comentario. Era un hábito que su esposa le criticaba. «Ya déjalo, Rogelio, esa niña está en manos de Dios». Pero él respondía que mientras no hubiera cuerpo, seguía habiendo esperanza. Pasaron los años. El nombre de Marta se fue apagando fuera del círculo familiar. Clara, envejecida y con salud frágil, cerró la estética y se mudó a casa de su hermano. El tiempo siguió su curso, los barrios cambiaron, las colonias se llenaron de nuevos comercios, y solo el altar improvisado en la sala recordaba lo que alguna vez fue el corazón de esa casa. La fotografía amarillenta de una adolescente de mirada viva. En 2024, León era otra ciudad. Centros comerciales nuevos, avenidas remodeladas y jóvenes que vivían pegados a la pantalla. Rogelio, ya jubilado, había aprendido a usar TikTok por recomendación de su nieta, que lo ayudaba a grabar videos sobre cómo reparar radios y relojes antiguos. No entendía del todo cómo funcionaba la aplicación, pero le gustaba la sensación de seguir aprendiendo. Una noche de marzo, mientras se desplazaba sin mucho interés por los videos en directo, el algoritmo lo llevó a un live con una mujer que vendía joyería artesanal desde un cuarto blanco, con una repisa detrás llena de collares y pulseras de plata. El usuario decía:
Joyas del alma MX. Rogelio estuvo a punto de pasar de largo hasta que la miró bien. El gesto, los ojos, la mueca al hablar apresurada. El corazón se le detuvo. Volvió atrás y miró otra vez, conteniendo la respiración. Era como si el tiempo se doblara. Aquella mujer, más delgada, con un tono de voz más grave, tenía los mismos hoyuelos que Marta. Se acercó tanto a la pantalla que su nieta, Mariana, se rió pensando que había encontrado a su TikToker favorita, pero Rogelio no podía ni siquiera articular palabra. Durante toda la transmisión, la mujer hablaba de los anillos artesanales, mostraba piezas con un ligero acento del norte, y en un momento, alguien en los comentarios le preguntó su nombre. Ella respondió sin titubear. «Me llamo Ana Paz». Rogelio tembló, hizo una captura de pantalla y pidió ayuda para grabar el live. Llamó a Clara a gritos. Cuando ella corrió desde la cocina y vio la imagen en el celular, soltó un llanto contenido durante 14 años. No había duda. Frente a ellos estaba Marta. Los días posteriores fueron una mezcla de esperanza ciega y miedo. ¿Y si se trataba de alguien parecida? ¿Y si ella no los reconocía? Rogelio contactó al programa de búsqueda de personas en Guanajuato y entregó el video. Les contaron que ese tipo de casos no eran extraños. Muchas mujeres desaparecidas, años atrás, habían reaparecido con nuevas identidades, algunas huyendo de la violencia, otras secuestradas y obligadas a empezar de nuevo en otras ciudades. Con apoyo de la Fiscalía, rastrearon la cuenta y descubrieron que los envíos de las joyas salían de un taller en Mexicali, Baja California. Rogelio viajó hasta allá con la esperanza clavada en el pecho. Llegó al mercado artesanal donde se remitían las piezas. Preguntó por Ana Paz, pero nadie sabía mucho sobre ella, solo que tenía poco más de 2 años vendiendo ahí y que vivía en una colonia humilde. Acompañado por un agente de la comisión de búsqueda, lograron ubicar la casa. Era una vivienda blanca de techo plano, sin letrero alguno. Tocaron la puerta al atardecer. Cuando la mujer abrió, el tiempo pareció detenerse. Rogelio vio en ella no a la joven de sonrisa traviesa que desapareció en León, sino a una mujer curtida por la vida, con la mirada desconfiada. Al pronunciar su nombre, ella titubeó, como si algo dentro de sí se resquebrajara. «¿Marta?», dijo él, con la voz quebrada. Ella no respondió inmediatamente. Solo murmuró: «Se equivoca, señor». Pero su acento, su forma de morder el labio, todo en ella decía lo contrario. Cerró la puerta lentamente y pidió no volver. Rogelio esperó unos minutos afuera, sin moverse. Luego, un joven que repartía agua le contó que esa señora tenía una hija de 12 años y que apenas hablaba con los vecinos. Regresó a León con la cabeza llena de preguntas. La Fiscalía intentó contactarla oficialmente, pero Ana Paz se negó a hacerse una prueba de ADN. Los medios locales comenzaron a enterarse del caso y pronto los noticieros replicaron el video del TikTok. Las redes se llenaron de comparaciones entre las fotos de 2010 y la captura del live. La historia volvió a ser tendencia bajo el hashtag Marta Paz 14 años después. Entre los comentarios, algunos defendían la decisión de Ana de no volver, mientras otros exigían justicia y verdad. Clara, inundada de emociones, filmó un video pidiéndole que, si de verdad era su hija, solo le llamara sin necesidad de regresar. Dijo que la perdonaba por todo, que solo quería escuchar su voz una última vez. El video se viralizó. Una semana después, la cuenta de TikTok de Joyas del Alma MMX desapareció. Ningún envío volvió a salir del taller de Mexicali. Sin embargo, en la madrugada del 3 de mayo de 2024, Clara recibió un paquete sin remitente. Dentro había un collar de plata con una pequeña placa grabada que decía: «Mamá, gracias por no dejar de buscarme». La señora guardó el collar en el altar, frente a la foto de su hija, y desde entonces nunca volvió a hablar del tema públicamente.
Rogelio continuó recibiendo mensajes de personas que aseguraban haber visto a la misma mujer en mercados fronterizos o ferias, pero nada pudo comprobarse. En 2025, el caso de Marta Paz seguía sin cierre oficial, aunque para su familia, aquella joya enviada en silencio fue la respuesta más clara que el destino podía darles. Así fue como, después de 14 años de incertidumbre, una transmisión en vivo devolvió un pedazo de esperanza a quienes habían vivido tanto tiempo entre la ausencia y la fe. En León, algunos aún recuerdan su rostro y miran con recelo sus pantallas, porque aprendieron que a veces las respuestas más inesperadas pueden esconderse en un simple video de redes sociales transmitido a las 8 de la noche de un martes cualquiera. La incertidumbre que se había instalado en la vida de Clara y Rogelio tras aquella señal en TikTok empezaba a volverse un peso insoportable. La familia Paz, que durante 14 años había vivido entre la esperanza y el miedo, se vio nuevamente enfrentada a la posibilidad de un reencuentro, aunque también a la cruel realidad de que Ana, o Marta, había elegido mantener distancia. Aquel collar de plata era más que una joya, era un mensaje que rompía el silencio, un suspiro que aún persistía. El día siguiente a la llegada del paquete, Clara decidió acudir a la iglesia local, un lugar que había sido su refugio en todo aquel tiempo. Sentada en un banco de madera junto a otros fieles que murmuraban en voz baja, rezaba por su hija. La atmósfera era tranquila. El aroma del incienso y los cantos formaban un contraste doloroso con la tormenta que se alojaba en su pecho. Rogelio, que la acompañaba, intentaba mantenerse firme, pero dentro de él las dudas y temores aumentaban. ¿Cómo había sido la vida de Marta esos años? ¿Por qué no había vuelto a buscar a su familia? Mientras Clara y Rogelio exploraban esa nueva realidad, en Mexicali, Ana seguía con su rutina diaria. Se levantaba temprano, abría la pequeña tienda de joyería artesanal que había montado y organizaba sus piezas con delicadeza. La mujer mantenía una apariencia tranquila, aunque su rostro expresaba una mezcla de cansancio y vulnerabilidad. Al final de cada día, al cerrar la puerta, encendía una vela que colocaba cerca de un retrato en blanco y negro, donde se veía a una familia joven, de tierras lejanas. Aquella imagen parecía hablar de otro tiempo, de raíces profundas que ella no podía ni quería olvidar. Ese día, mientras aplicaba su pulsera preferida y se miraba en el espejo roto del taller, Ana recordó las palabras de Rogelio en esa llamada tensa donde él le había pedido una oportunidad para explicar, para entender. Las preguntas no paraban de rondar en su cabeza. ¿Qué habría pasado si ella volvía a León? ¿Sería aceptada o rechazada? El miedo la paralizaba más que el deseo de reencontrarse. De regreso en León, Clara y Rogelio decidieron organizar un encuentro con periodistas locales para mantener vivo el caso. Querían que Marta no se convirtiera en un número más, sino en una realidad que exigiera respuestas. La noticia se difundió rápidamente y poco a poco comenzaron a recibir llamados de personas que aseguraban haber visto a una mujer parecida en otros estados del país. La red de apoyo se ampliaba y con ella la esperanza y la ansiedad. Un joven reportero llamado Diego Solís, conocido por cubrir casos de desapariciones en el Bajío, se involucró profundamente en la investigación. La entrevista que le hizo a Rogelio sobre el video en TikTok tuvo millones de reproducciones. Diego decidió viajar a Mexicali buscando rastrear a Ana y entender qué había detrás de esa historia truncada. La montaña de dudas parecía tan inmensa como el desierto donde miles de historias se perdían. En Mexicali las pistas eran escasas. Ana se mostraba hermética con los vecinos y se limitaba a decir que su vida había cambiado mucho desde que llegó. La reportera de un periódico local recordó un encuentro con una mujer que parecía evitar hablar de su pasado.
Rápidamente, Diego reunió toda la información y contactó a la Fiscalía de Guanajuato. La propuesta era hacer una prueba de ADN que confirmara o negara lo que tanto tiempo habían temido y esperado. Mientras la justicia buscaba avanzar, Clara no dejó de escribir cartas, de mandar mensajes en redes sociales y de rezar. La carga emocional la debilitaba, pero también la fortalecía en su compromiso. Rogelio, por su parte, se convirtió en un pilar para Clara y para el grupo de familias de personas desaparecidas que se habían unido en León para compartir dolor y estrategias. La comunidad crecía, las historias se entrelazaban, y la búsqueda de Marta se convertía en un símbolo para muchos. Un día, el laboratorio de ADN emitió un resultado preliminar. La coincidencia genética entre la familia Paz y la mujer de Mexicali era positiva. La prueba era clara en cuanto a parentesco, pero la confirmación oficial aún dependía de la voluntad de Ana para someterse a pruebas adicionales. Este anuncio sembró una tormenta en los medios. Las redes sociales se incendiaron con opiniones encontradas y la familia se preparó para enfrentar lo que viniera. Durante semanas, Ana evitó cualquier contacto, pero en un momento de vulnerabilidad, envió un mensaje a través de un corredor confiable. «No estoy lista, necesito tiempo». Esta frase hundió a Clara en una tristeza profunda, pero también despertó en ella la comprensión de que la historia de Marta no era solo una desaparición, sino una trama de miedo, dolor y decisiones forzadas. El proceso legal y humano siguió su curso, mientras en León se gestaban nuevas protestas y solicitudes para mejorar los protocolos de búsqueda de desaparecidos. El caso de Marta Paz se había convertido en un símbolo de la lucha contra la indiferencia y el olvido. De la mano del dolor, la familia comenzó a tejer un relato no solo de pérdida, sino de resistencia, esperanza y amor inquebrantable. A finales de junio de 2024, la presión mediática y social había alcanzado un punto crítico. El caso de Marta Paz no solo era tema de conversación en León, sino que había trascendido a nivel nacional. Programas de televisión dedicados a casos de desapariciones invitaron a Clara y a Rogelio para compartir su testimonio. Cada vez que Clara hablaba frente a las cámaras, su voz temblaba, pero su mensaje era claro. Solo quería saber que su hija estaba bien, que había encontrado paz, aunque eso significara aceptar que nunca regresaría a casa. Diego Solís, el periodista que había seguido el caso desde el principio, logró lo que parecía imposible: establecer contacto indirecto con Ana a través de una vecina de Mexicali que había ganado su confianza. Esta mujer, llamada Lucía, era dueña de una tienda de abarrotes cerca del taller de joyería y había notado la angustia de Ana durante las últimas semanas. Lucía le contó a Diego que Ana vivía aterrorizada, que había mencionado en alguna ocasión que volver era peligroso y que algunas puertas era mejor no abrirlas. Estas palabras encendieron una nueva luz sobre el caso. Tal vez Marta no había desaparecido por voluntad propia, sino que había sido víctima de algo mucho más oscuro. La Fiscalía de Guanajuato, bajo la presión de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias de desaparecidos, reabrió formalmente la investigación de 2010. Revisaron cada detalle, cada testimonio olvidado en carpetas polvorientas. Uno de los agentes que había trabajado el caso originalmente, ya retirado, recordó algo importante. En aquellos días, una vecina había mencionado haber visto a Marta subirse a una camioneta blanca cerca del parque industrial, pero ese testimonio nunca fue seguido con seriedad porque la testigo era una señora mayor que no inspiraba mucha confianza en los investigadores de ese entonces. Con esta nueva pista, la Fiscalía comenzó a cruzar información con casos similares ocurridos en la región durante 2010. Descubrieron un patrón.
Al menos 6 jóvenes mujeres habían desaparecido en circunstancias parecidas en León, Irapuato y Celaya entre 2009 y 2011. Todas tenían entre 16 y 19 años. Todas provenían de familias trabajadoras. Y en varios casos, testigos habían mencionado camionetas o vehículos sospechosos. La conexión era inquietante y apuntaba a una red de trata que operaba en el Bajío en aquellos años. Mientras tanto, en Mexicali, Ana comenzó a experimentar una crisis interna. Las llamadas de atención mediática, el acoso de algunos reporteros menos éticos y el miedo constante a ser descubierta por quienes la habían mantenido cautiva años atrás, la llevaron al borde del colapso. Su hija, una niña llamada Sofía, de 12 años, empezó a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué esa gente dice que te llamas Marta? ¿Por qué dicen que tienes otra familia?» Ana no sabía cómo responder sin destruir la realidad que había construido para protegerla. Una noche de julio, después de cerrar el taller, Ana tomó una decisión. Escribió una carta larga, de varias páginas, donde narraba lo sucedido desde el 17 de mayo de 2010. La entregó a Lucía con una petición específica, que la hiciera llegar a Diego Solís, pero solo si algo le pasaba a ella o a su hija. Lucía aceptó, aunque no entendía completamente la gravedad de la situación. Esa misma semana, Ana comenzó a recibir amenazas anónimas a través de mensajes en redes sociales. Alguien sabía que ella estaba hablando, que el caso se estaba reactivando, y no estaban dispuestos a permitir que la verdad saliera a la luz. El miedo se volvió tan intenso que Ana dejó de abrir el taller durante varios días. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Lucía tocó su puerta repetidas veces hasta que finalmente Ana le abrió, con los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. «Me van a encontrar», dijo entre sollozos, «y cuando lo hagan no van a dejarme vivir». Lucía, conmovida y asustada, decidió contactar directamente a Diego y entregarle la carta antes de que fuera demasiado tarde. Diego leyó la carta en su hotel de Mexicali esa misma noche. Las palabras de Ana eran desgarradoras. Contaba cómo había sido engañada por un hombre que le ofreció trabajo en una fábrica textil con buen salario. Ese día de mayo salió de su casa sin avisar porque quería darle una sorpresa a su madre, traer dinero extra para ayudar con los gastos. El hombre la llevó en una camioneta blanca, pero en lugar de ir a la supuesta fábrica, la condujo a una casa en las afueras de León, donde la encerraron junto a otras 3 jóvenes. Durante meses fueron trasladadas de un lugar a otro, obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, vigiladas constantemente y amenazadas con hacerle daño a sus familias si intentaban escapar. La carta relataba cómo, después de casi 2 años, logró huir durante un traslado hacia Tijuana. Aprovechó un descuido de los vigilantes en una gasolinera y corrió hasta perderse entre el tráfico, sin documentos, sin dinero, y con un miedo paralizante, llegó a Mexicali, donde una familia la acogió temporalmente. Allí conoció a un hombre, tuvo a su hija, y decidió empezar de nuevo bajo otro nombre. Nunca regresó a León, porque temía que la red que la había capturado aún estuviera activa y que buscarla significara poner en peligro a su madre y a toda su familia. Diego contactó inmediatamente a la fiscalía y compartió la carta. El contenido coincidía con las investigaciones que se estaban desarrollando sobre redes de trata en Guanajuato. La fiscalía solicitó protección para Ana y su hija, y finalmente logró que ella accediera a declarar formalmente. El proceso fue largo y doloroso. Ana tuvo que revivir cada momento de aquellos años, identificar lugares en fotografías, describir a sus captores. Su testimonio fue clave para reabrir casos que habían quedado archivados y para identificar a varios responsables que aún operaban en la región.
En León, Clara recibió la noticia a través de un agente de la fiscalía. Sentada en la misma sala donde había esperado durante 14 años, escuchó con lágrimas rodando por sus mejillas la historia completa de su hija. El dolor era inmenso, pero también había un alivio profundo. Marta estaba viva, había sobrevivido, y aunque llevaba otra identidad, seguía siendo su niña. Clara expresó su deseo de verla, de abrazarla aunque fuera una sola vez, pero también entendió que el proceso debía ser gradual y respetuoso con la nueva vida que Marta había construido. Rogelio, quien había sido el motor de toda la búsqueda, se sintió abrumado por emociones encontradas. Por un lado, la felicidad de saber que su sobrina estaba viva. Por otro, la rabia contra quienes le habían robado años de su vida y contra un sistema que no había actuado a tiempo. Decidió canalizar esa energía en algo productivo. Se unió formalmente al colectivo de familias de desaparecidos en León y comenzó a capacitar a otros en el uso de redes sociales y tecnología para buscar a sus seres queridos. A finales de agosto de 2024, la Fiscalía desmanteló una célula de trata que operaba en el corredor León-Guadalajara-Tijuana. Arrestaron a 11 personas, entre ellas 2 que Ana había identificado como sus captores principales. La operación fue resultado de meses de investigación que se aceleraron gracias al testimonio de Marta y al trabajo conjunto de fiscalías estatales. El caso se convirtió en un referente nacional sobre cómo la persistencia de las familias y el uso de nuevas tecnologías podían ayudar a resolver casos que parecían cerrados para siempre. En septiembre, Clara viajó a Mexicali acompañada de Rogelio y de una psicóloga especializada en víctimas de trata. El reencuentro se realizó en un espacio neutral, una oficina de la Comisión de Búsqueda con ventanas amplias que dejaban entrar la luz del atardecer. Cuando Marta entró a la sala, caminando lentamente con su hija tomada de la mano, Clara no pudo contener el llanto. Se abrazaron durante varios minutos sin decir palabra, mientras Sofía observaba con curiosidad y Rogelio secaba sus propias lágrimas. «Perdóname, mamá», fueron las primeras palabras de Marta. Clara negó con la cabeza y respondió: «No hay nada que perdonar, mi niña. Lo importante es que estás aquí». La conversación fue difícil, llena de silencios pesados y confesiones dolorosas, pero también de amor. Marta explicó que no había regresado, porque el miedo la paralizaba, porque había construido una vida para Sofía y no quería exponerla al peligro. Clara entendió y le aseguró que respetaría su decisión, que no esperaba que volviera a León si no se sentía segura, pero que ahora al menos podían mantener contacto. Durante los meses siguientes, la relación entre madre e hija se reconstruyó lentamente a través de videollamadas, mensajes y visitas ocasionales. Sofía conoció a su abuela y comenzó a comprender la historia de su madre. Marta, por su parte, inició un proceso terapéutico que le permitió empezar a sanar las heridas emocionales de tantos años. La familia Paz, aunque separada geográficamente, finalmente había encontrado un cierre que parecía imposible. El caso de Marta Paz generó cambios importantes en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato. Se implementó un sistema de alerta más eficiente y se creó un área especializada en el uso de redes sociales y tecnología para rastreo. Rogelio se convirtió en asesor del programa y capacitó a decenas de familias en el uso de plataformas digitales. Su historia inspiró a otros a no rendirse, a seguir buscando incluso cuando todo parecía perdido. En diciembre de 2024, Marta aceptó participar en un documental sobre su caso con el rostro oculto y la voz modificada para proteger su identidad. Su objetivo era claro:
que otras víctimas de trata supieran que podían salir, que podían reconstruir sus vidas y que sus familias nunca dejarían de buscarlas. El documental se estrenó en una plataforma nacional y tuvo un impacto profundo, generando conversaciones sobre la trata de personas, la impunidad y la importancia de creer en los testimonios de las víctimas. Clara, ya con 72 años y la salud delicada, vivió sus últimos meses con una paz que nunca pensó alcanzar. Cada domingo, hablaba por videollamada con Marta y Sofía, les contaba historias de cuando Marta era niña y les enviaba paquetes con dulces típicos de León. En marzo de 2025, Clara falleció rodeada de su familia. Marta viajó para el funeral y aunque le dolía regresar a León, sabía que era necesario para cerrar ese ciclo. En el velorio, colocó el collar de plata que le había enviado años atrás, junto al féretro de su madre, como símbolo de que el amor nunca se había roto, solo se había transformado. Después del funeral, Marta regresó a Mexicali con una sensación extraña. Por primera vez en muchos años, sentía que podía respirar sin miedo. Los responsables de su secuestro estaban en prisión. Su familia la había recibido con amor y sin juicios, y su hija conocía ahora la verdad de su historia. La vida no había sido justa con ella, pero había logrado sobrevivir y construir algo hermoso en medio del dolor. En abril de 2025, Marta abrió una pequeña fundación en Mexicali dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia y trata. Junto con Lucía, su vecina y amiga, organizaron talleres de joyería donde las mujeres podían aprender un oficio y generar ingresos mientras sanaban sus heridas emocionales. El proyecto creció rápidamente y recibió apoyo de organizaciones locales e internacionales. Marta había encontrado en ayudar a otras su propia forma de sanar. Rogelio continuó su labor en León, ahora más comprometido que nunca. Cada vez que recibía el mensaje de una familia desesperada buscando a un ser querido, recordaba aquella noche de marzo de 2024, cuando vio a su sobrina en un video de TikTok y decidió no rendirse. Su historia se convirtió en ejemplo y esperanza para cientos de familias que seguían buscando. En las reuniones del colectivo siempre repetía la misma frase: mientras no haya cuerpo, hay esperanza. Y aunque haya pasado una década, nunca dejen de buscar. La historia de Marta Paz se convirtió en un símbolo de resistencia, de amor familiar inquebrantable y de la importancia de no olvidar a quienes desaparecen. En León, su rostro ya no aparecía en carteles de búsqueda, pero su nombre se mencionaba con respeto en cada foro, en cada marcha, en cada conversación sobre desapariciones. Había dejado de ser solo una víctima para convertirse en una sobreviviente, en una voz que inspiraba a otras a no rendirse. Los años siguieron su curso, pero la familia Paz había aprendido que el tiempo no borra el amor, solo lo transforma. Sofía creció conociendo la valentía de su madre, admirando la persistencia de su abuelo Rogelio y honrando la memoria de su abuela Clara. En 2028, cuando cumplió 15 años, Sofía escribió un ensayo para la escuela sobre mujeres fuertes en su familia. El texto comenzaba así: mi madre desapareció cuando tenía 17 años. 14 años después, su tío la encontró vendiendo joyas en TikTok. Esta es su historia, y también es la mía. La historia de Marta Paz enseñó a muchos que las desapariciones no son solo estadísticas, sino vidas truncadas, familias rotas y futuros robados, pero también demostró que la tecnología, la persistencia y el amor pueden hacer lo imposible, devolver la esperanza cuando todo parece perdido. En un país donde miles de personas siguen desaparecidas, el caso de Marta se convirtió en un faro de luz, en una prueba de que nunca es tarde para buscar, para encontrar y para sanar. Hoy, en León, el altar que Clara mantuvo durante 14 años ya no existe, pero en su lugar
Hay una foto enmarcada de 3 generaciones, Clara, Marta y Sofía, tomada en aquel reencuentro de septiembre de 2024. La imagen captura algo que ninguna estadística puede medir: el poder del amor familiar para sobrevivir al tiempo, a la distancia y al dolor más profundo. Y en Mexicali, cada vez que Marta enseña a una mujer a crear una pieza de joyería, recuerda que ella también fue rescatada, no solo por su tío, que la reconoció en una pantalla, sino por una familia que nunca dejó de creer que algún día volvería a casa, aunque fuera de una forma diferente a la que todos imaginaron.